Listo. Bueno, vamos a empezar la clase revisando los ejercicios de la clase anterior acerca de la paquetería para visualización de datos de Matplotlib. Ya entramos a una parte de Python intermedio. Ya tenemos una noción, ¿no?, de qué son cada tipo de datos en Python. Ya sabemos cómo crear subconjuntos de la información que tenemos. También conocemos acerca de los diferentes procedimientos de ciclos que podemos ocupar en Python, como for, como loop, como while, perdón. También conocemos de qué manera podemos condicionar nuestro código al momento de incluir condiciones como con los comandos y funciones de if, y algunas estadísticas básicas. El tema es que también puedan ustedes entender y conocer cómo crear visualizaciones dentro de los datos, porque es muy importante al momento de querer compartir nuestros conocimientos o la información que procesamos. Entonces, bueno, para esto, en los ejercicios nos dice la primera parte, con Matplotlib podemos crear un montón de diferentes gráficos en Python. El gráfico más básico es el gráfico de líneas. La receta general para crearlo es la siguiente. Importamos Matplotlib. Aquí déjenme poner algo para Matplotlib. Ok. Y después tenemos plt.show. Bueno, en este caso graficamos nuestras variables x y y. Y por último, plt.show. Okay. Durante la presentación, discúlpenme aquí. Dice, durante la presentación observaste cuánto han aumentado la población mundial al paso de los años. ¿Continuará siendo así? El Banco Mundial tiene estimaciones de la población mundial desde 1950 hasta el 2100. Aquí les comparto un código donde en la variable wb-pop leo el Excel que está dentro de mi, aquí tengo mi script de Python, y aquí tengo los Exceles que voy a ocupar. Por eso yo le pongo nada más World Bank Estimator, que estoy tratando de obtener el Excel, este mismo Excel que tengo acá, y con el formato específico que se trata de un Excel. Y después de esto, lo que hago es crear unas listas solamente con las variables, ¿sí? Con las variables year y población que viene en todo en este data frame, que nada más viene el año y la población, pero las creo en listas, ¿ok? Para trabajarlas en esos ejercicios. Ahora, el primer ejercicio dice, imprime el último elemento de la segunda lista proporcionada, de las dos listas proporcionadas year y pop, ¿ok? Para ver cuál es la predicción de la población mundial en el año 2100. Usa dos funciones print, ¿ok? Entonces dice, bueno, la segunda instrucción dice, antes de empezar, debes importar matplotlib.pyplot. Es un subpaquete de Matplotlib y es por eso que el punto, o sea, plt.pyplot. Después se usa plt.plot para construir un gráfico de línea year. Debe ser mapeada sobre el eje horizontal y pop sobre el eje vertical. No olvidemos finalizar con la función show para mostrar el gráfico. Entonces nos dice
la primera instrucción, que imprimamos los últimos elementos de las listas. Entonces imprimo de la lista year, ok. Tengo el último elemento, no sé qué posición es, pero sé que puedo manejarlo así, ¿no? Después tengo el print de población, también lo puedo manejar como el último, y checo, y y me da los últimos valores de de esas listas, ¿no? Entonces estaremos 10.85 billones de personas en el 2100. Ahora dice que importemos matplotlib como PLT. Import matplotlib.pyplot PLT. Y después dice que generemos un gráfico, ok, con las variables que tenemos. Punto plot, ok, year, y después tenemos población. Y por último, lo que hacemos es mostrar el gráfico y corremos el script. Listo, ahí está. Observando nuevamente la gráfica, veas que hemos creado anteriormente, basado en el gráfico, aproximadamente en qué año seremos más de 10 billones de personas en el planeta. Pues aproximadamente como en el año, ¿qué será? 2060, más o menos. Como en el 2060 seremos aproximadamente, o 2065 para grabarse. Sale. Bueno. Después les pongo otro gráfico donde importamos otros datos, que es el GDP. Aquí hago una extracción de la información para tenerlas en listas, ¿ok? Y corremos este gráfico, ¿ok? Perdón, corremos esta línea. Después nos dice las instrucciones que imprimamos el último elemento de las dos listas proporcionadas, GDP Cap y Life Expect. Después que creamos un gráfico de línea con GDP Cap mapeada horizontal en el eje horizontal y Life Expect sobre el eje vertical. Y nos preguntan, ¿hace sentido la gráfica sobre un gráfico de línea? Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Ok? Entonces nos dice que imprimamos GDP. Último elemento de GDP. Life Expect. El último elemento de Life Expect. Ok. Ahí están los últimos elementos de Life Expect. Después dice que grafiquemos plt.plot. Grafiquemos GDP Cap y Life Expect. Y por último, mostramos el gráfico. Perfecto. Y así nos sale el gráfico. Por eso nos preguntan, ¿hace sentido esta gráfica en un gráfico de líneas? Posiblemente no tiene nada de sentido, no nos dice nada realmente, ¿no? Aquí es donde podemos ver que para cierta información, ¿sí? No siempre un gráfico de líneas es lo mejor, ¿ok? Bueno, de hecho aquí lo dice, ¿no? Cuando tienes una escala de tiempo sobre el eje horizontal, el gráfico de líneas es un buen aliado, pero en muchos casos, cuando estás tratando de saber si existe alguna correlación entre dos variables, el gráfico de dispersión sea una opción mucho mejor. A continuación, vamos a compartir un ejemplo de un gráfico de dispersión. ¿Ok? Ahora dice, cambia el gráfico de línea, el script
por un gráfico de dispersión. La correlación será más clara si mostramos GDP per cápita sobre una escala logarítmica. Y entonces dice que añadimos una línea de plt.scale igual a log y finalizamos el script con plt para mostrar el gráfico. Ok, entonces volvemos a hacer lo mismo. Aquí ponemos plt.plot, no, perdón, scatter, ¿sí? Porque es un gráfico de líneas. Y tenemos GDP, cap y life expect. Entonces dice que agreguemos una línea con plt.scale para que la escala no sea logarítmica. plt.scale, y le ponemos entre paréntesis log. Y después mostramos el gráfico. Excelente. Ahora tiene más sentido nuestro gráfico, ¿no? Se ve un poquito mejor. Y nos dice un poquito más que el gráfico anterior. ¿Ok? Bueno. Siguiente dice, crea un gráfico de dispersión donde Pop GDP se encuentre sobre el eje horizontal y Life Expect se encuentre sobre el eje vertical. Entonces hacemos lo mismo y vamos a ver qué pasa. plt.plot, nos dice que Pop GDP y nos dice que Life Expect. Después mostramos el gráfico. Ok. Ah, perdón. Dice que scatter. Entonces, según la relación, pues no del todo bueno. No podemos concluirlo, ¿no? La verdad es que no se ve una correlación clara. ¿Va? Pero bueno, entonces así terminamos con los primeros ejercicios de esta parte de Matplotlib. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario? Sí, profe, yo tengo una. Dime, Lili. Estaba haciendo lo mismo porque a mí el segundo se me complicó porque no me salía al principio. Ese. Y ahorita ya lo estoy haciendo, pero tampoco sale. O sea, lo hice como usted y no me sale. No sé cuál sea el problema. ¿Qué Porque ni es lo que siquiera, dice, qué es lo que dice el error? es que no sale el error. O sea, al correrlo, ni siquiera sale el error. Ok, ¿tienes posibilidad de compartir la pantalla? Dice Ah, que no pero es posible. no es posible, ¿verdad? ¿O puedes mandar una captura de cómo estás codificando, por favor? Para ver qué está pasando. No, creo que ya vi lo que estaba haciendo. Es que volvió a abrir el archivo, pero no sé qué estaba pasando, no estaba guardando al parecer. Pero ya, es que volvió a abrir el archivo. Ah, ok, sí. Cuando pase eso y vean que tienen todos el código igual, pónganle aquí en kernel, pongan restart and clear outputs, ok, y entonces todo se va a resetear y empezamos a correr todo desde el principio, pum, pum, así, para que no se nos vaya ninguna variable que posiblemente, como empezamos a volver a abrirlo y no se guardó la variable o todavía no se ha corrido, Python no lo tiene en la memoria, ¿no? Guardado al día siguiente, entonces por eso hay que restar y run all para que lo vamos a empezar desde el principio. ¿Va? Muchas gracias, Lili, por la pregunta. Vamos a continuar entonces con los histogramas. Ya han visto este tipo de gráficos, ¿no? En sus clases de probabilidad.
Venga. Pues bueno, los introduciré a los histogramas en Python. El histograma es un tipo de visualización muy útil para explorar sus datos. Puede ayudarnos a tener una idea sobre la distribución de nuestras variables. Para ver cómo funciona, imaginemos valores entre 0 y 6. ¿Okay? Les he puesto a lo largo de una recta numérica, bueno, estos 6 puntos, estos 12 valores, ¿ok? Los he puesto a lo largo de una recta numérica, como la tenemos en la presentación. Para construir un histograma, para estos valores podemos dividir las líneas en partes iguales llamadas bins. Suponga que elegimos 3 contenedores, cada uno de los cuales tiene un ancho de 2. Luego, contamos cuántos puntos de datos se encuentran dentro de cada contenedor. Hay 4 puntos de datos en el primer contenedor, 6 en el segundo contenedor y 2 en el tercer contenedor. Finalmente, dibujamos una barra para cada contenedor. Cada uno, la altura de la barra corresponde al número de puntos de datos que cae en este contenedor. El resultado es un histograma que nos da una buena descripción sobre o en general de cómo se distribuyen esos 12 valores. La mayoría de los valores están en medio, pero hay más valores por debajo de 2 que por encima de 4. Por supuesto, también podemos usar Matplotlib para construir histogramas. Como antes, debemos comenzar importando el paquete de pyplot que está dentro de la paquetería de Matplotlib. A continuación podemos utilizar la función ist. Abramos su documentación. Hay un montón de argumentos que podemos especificar, pero los dos primeros aquí son los más importantes. X debe ser la lista de valores para los que se desea construir un histograma. Podemos usar el segundo argumento, que se llama bins, para decirle a Python en cuántos bins debemos dividir los datos, basándose en contenedores y Python calculará cómo pueden los valores o de alguna manera cómo se distribuyen entre estos bins, cada uno de los bins que hemos definido. Si no especificamos el argumento bins, Python lo que hará es poner 10 por defecto, por default. Entonces, para generar un histograma o el histograma que hemos visto antes, comencemos por construir una lista con los 12 valores. A continuación, simplemente llamamos a ist y pasamos esta lista con una entrada para que coincida con el argumento X. También especificamos que el argumento bin sea 3, de modo que los valores se dividan entre 3 bins o 3 contenedores. Si finalmente llamamos a la función show, obtenemos un histograma y los histogramas son realmente útiles para dar una imagen más amplia de nuestros datos. Como ejemplo, observen esta pirámide de población. Se muestra la distribución por edades, tanto para hombres como para mujeres. En la Unión Europea, observen que los histogramas se invierten 90 grados. Las barras son horizontales ahora. La barra más grande, o las barras son más grandes para las edades de 40 a 44 años, donde hay 20 millones de hombres y 20 millones de mujeres. Son los llamados baby boomers. Estas son cifras del año de 2010. ¿Qué creen que habrá cambiado en 2050? Echemos un vistazo. La distribución es más plana y la generación de los baby boomers ha envejecido.
En un abrir y cerrar de ojos podemos ver fácilmente cómo la demografía cambiará con el tiempo. Ese es el verdadero poder de los histogramas en funcionamiento aquí. Antes de personalizar o de ir a personalizar nuestros gráficos, vamos primero a realizar los ejercicios del apartado de histogramas. ¿Sí? Por favor, adelante con los ejercicios y ya para revisarlos no los voy a escribir, simplemente les voy a compartir los resultados, ¿ok? Si no vamos a perder un poquito más tiempo. Y creo que me gustaría que si no pudieran o si tienen dudas de que si su código está correcto, me pudieran decir para revisarlo, como dudas específicas. Pero si les sale, pues ya no tiene caso que lo chequemos. Pero sí me gustaría que a los que no, a los que tienen dificultad para crear el gráfico, para hacer los ejercicios, lo pueda alzar la mano y decir, oye, ¿por qué no me sale aquí? ¿Por qué no me sale acá? Y lo podamos realizar juntos. Pero no todos los ejercicios lo tenemos que hacer juntos. ¿Va? Entonces, adelante, por favor, con los ejercicios y avíseme si tienen alguna duda o alguna pregunta.
Profe, una pregunta. Sí, sí, Liana, dime. En la parte donde nos dice generar el histograma con 5 bits, sí está bien como poner el plt.hist y después ponemos livex y ya le ponemos coma, bins igual a 5, ¿no? A ver, aquí sería... A ver, aquí sería, creo, un histograma con 5 bits. Sí, yo lo hice Sería igual que Liliana y sí salió. Bueno, a mí sí me salió. o ist, la variable x, coma, y puedes poner 5, ¿no? O bins igual a 5. Y así, ¿vale? Obviamente aquí no sale porque no sé cuál es la spec. Es la FXPO. Sí, así sería, ¿vale? Sí, sí salió. Hola, hola. Sí salió. A mí ese sí, pero ya el de abajo, el que dice genera uno con 15 bits, ese ya no me salió. Me marca como error. ¿Les marca error? ¿Cómo? No, me falta una, Ya, ya vi. Ah, ok. Va. Bueno. Oigan, chavos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Nos vemos el miércoles. Tengo que tomar una reunión a las 9. Y ya el miércoles tenemos dos clases porque el miércoles pasado se me fue, pensaba que era jueves. Y los jueves tengo una con ustedes y otra con el otro grupo siguiente de análisis de datos. Pero ya este miércoles tomamos las 2 horas, ¿va? Por favor, terminen el script, perdón, el script en la parte de histogramas. Y el día miércoles, pues vamos a ver cómo personalizamos nuestros gráficos. Y también vamos a ver este, acerca de cómo interpretarlos, cómo usar diccionarios. Y bueno, vamos a adentrarnos mucho en esta parte de graficar o de entender la manera en que se grafican la información dentro de Python. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un buen día. Me dice mucho. Gracias, profe. Hasta luego.
Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Luego.
Nicole, se acabó la clase. Salte, por favor.